Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día estamos continuando nuestra serie que se llama Tesalonicenses, pero antes que eso queremos dejarles saber unas buenas noticias. Tenemos una nueva canción y se llama Overflowing. Uno de nuestros líderes de alabanza que se llama Brandon está cantando esta canción y es muy linda. Espero que le guste, lo pueden encontrar en Spotify o en YouTube y es increíble. Y también les queremos dejar saber que tenemos una aplicación que se llama Crossbridge Miami Springs y también tenemos servicio en persona a las 11:30, tenemos un servicio en español y a las 10 tenemos una en inglés. Eso es todo por hoy. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días a todos, muy bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Mi nombre es Hernán Pulido, soy uno de los ancianos de la iglesia. Yo tengo el gran privilegio de hacer la prédica para ustedes este domingo. Antes de comenzar, le doy la bienvenida a aquellas personas que nos están visitando por primera vez. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan al respecto de nuestra iglesia, aquí tenemos muchas personas que están disponibles para darles la información que ustedes necesiten. Nos encantaría establecer contacto con ustedes. Tenemos detrás de cada una de las sillas unas tarjetitas en las cuales usted puede escanear el código QR y pueden de esa manera aprender acerca de nuestra iglesia y llenar una tarjeta de información de contacto. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí, los que están de visita, y muchas gracias a ustedes también, a todos los que están aquí, como siempre, acompañándonos para adorar al Señor y para aprender más acerca de lo que Él quiere. Pongámonos de pie, por favor, para empezar. Vamos a hacer una oración. Señor Dios, Padre, una vez más, Señor, te agradecemos por permitirnos congregarnos para alabarte y rendirte culto, Señor, como tú te lo mereces. Te agradecemos por tener el privilegio de escuchar y estudiar tu palabra. Te pedimos que por medio del Espíritu Santo tú permitas que estemos atentos y que podamos entender y aprender todo lo que tú quieres que aprendamos esta mañana, Señor. Que hoy y todos los días de nuestras vidas el Espíritu Santo nos molde y nos transforme, Señor, en lo que tú quieres que seamos, Padre amado. Esta oración te la presentamos en el nombre poderoso que está sobre todo nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Bueno, hoy seguimos en la serie de Tesalonicenses. Estamos en la segunda carta de Tesalonicenses específicamente. Estamos estudiando el capítulo 3 de los versículos 1 al 15. Ahí encontramos la lectura básica. Y en la pantalla se va a ver un poquito chiquita porque cuando la mandé no tuve en cuenta del tamaño de la letra. Entonces les pido disculpas, pero no se preocupen que yo la voy a leer, por si acaso no la pueden ver. Entonces dice de la siguiente manera: por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente
y se les reciba con honor tal como sucedió con ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Y hay un pedacito del versículo 18, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Bueno, esta es la segunda carta que el apóstol Pablo le envió a los tesalonicenses, no mucho tiempo después de haber escrito la primera carta. Como escuchamos la semana pasada, Pablo había recibido reportes de que los cristianos en Tesalónica tenían todavía los mismos problemas que él había tratado en la segunda carta, e inclusive algunos de esos problemas estaban empeorando. ¿Y cuáles son estos problemas? Pues las persecuciones a la iglesia en Tesalónica seguían intensificándose. Los tesalonicenses estaban muy confundidos y atemorizados con respecto al regreso de Jesús, pues habían personas que estaban lamentablemente haciendo desinformación y estaban diciendo que Jesús ya había regresado. Evidentemente, esto junto con la persecución que estaban sufriendo por medio de los griegos, de los romanos y de los mismos judíos, tenía a los tesalonicenses completamente confundidos, asustados, y Pablo estaba muy preocupado porque él temía que se fueran a desanimar al punto de dejar de seguir a Cristo. Entonces, sobre todo si las cosas seguían intensificando la persecución. Y él les recuerda, como lo hizo en la primera carta, que el sufrimiento de estar asociado con Jesús es una manera de participar en el reino de Dios. Pablo les recuerda que Jesús fue coronado como rey en su sufrimiento en la cruz sobre todo el mundo, y los exhorta a que acepten este sufrimiento como seguidores y les asegura que Dios les mostrará la victoria sobre el mundo y que sigan imitando la perseverancia no violenta, que es la perseverancia y paciente de Jesús, que sigan el ejemplo de Jesús. Pablo de nuevo toca el tema que les comenté anteriormente acerca de aquellas personas que estaban incorrectamente interpretando el Evangelio, que se habían dejado de trabajar, que estaban difundiendo estos falsos rumores. Y para abordar estos problemas que seguían ocurriendo,
escribió esta carta. Y esta carta tiene como gran enfoque dar claridad acerca del día venidero del Señor, del regreso de Jesús a la tierra. Pero antes de entrar a analizar este tema, yo creo que es importante que tratemos de definir algunos términos que son muy teológicos. Hoy vamos a hablar acerca de la escatología. No sé si todos saben qué es la escatología, pero la definición de la escatología es el estudio general del regreso de Cristo a la tierra por segunda vez. Trata acerca del estudio de la resurrección de los muertos, acerca del juicio final y de los destinos eternos de la vida eterna en la tierra nueva y el castigo eterno en el infierno. En Tesalónica lo que ocurría, lo que Pablo se había dado cuenta, es que existía lo que se conoce en la teología como una escatología sobreentusiasta. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el fenómeno que ocurre desde esos principios de la iglesia primitiva y que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, en el cual los creyentes a veces le dan demasiado sobrepeso a los acontecimientos de los tiempos venideros. Y por eso a veces sin querer descuidan un poco la importancia de lo que Dios hizo en el pasado por la iglesia, por la salvación de los creyentes, y de lo que Dios y el Espíritu Santo están haciendo en el presente, en sus vidas en el presente. Entonces, esto es lo que estaba ocurriendo lamentablemente en Tesalónica, y lamentablemente a veces ocurre hoy en día, y ha ocurrido por muchos años en la historia de la iglesia. ¿Y por qué ocurre esto? Yo creo que a veces a los humanos nos fascina mucho lo desconocido, lo misterioso de las profecías, y entonces nos enfoca muchas veces la atención en esto y lamentablemente pues perdemos el enfoque de la salvación en total, que la salvación tiene pasado, presente y futuro. No nos tenemos que enfocar exclusivamente en el futuro. Es importantísimo el futuro. No quiero decir que esto no sea importante. Es importantísimo, pero nunca debemos de perder de vista todo lo que Dios ha hecho en el pasado y está haciendo en el presente. Lamentablemente, esta escatología sobreentusiasta se presta para que hayan personas sin escrúpulos que manipulan, que engañan, que desinforman y incurren en grandes herejías, como pasó precisamente en Tesalónica, donde estaban diciendo de que ya Jesús había llegado. Tremenda herejía se estaba haciendo ahí. Y lamentablemente pues vemos que esto ocurre muchas veces en el presente también. En su carta Pablo hace la aclaración de que obviamente muchos no tenían fe, muchos no entendían la escatología correctamente, y hace el esfuerzo de aclarar esto. Específicamente habla acerca del falso rumor que se estaba esparciendo, de esta gran herejía, y hace un llamado a los creyentes que están desanimados, que están confundidos, que creen que los engañaron, que están siendo oprimidos y perseguidos, que tienen miedo, y los consuela, los hace mirar hacia lo que Dios ya ha hecho y obviamente lo que Dios va a hacer, y que faltan muchas cosas, faltaban en ese entonces muchas cosas por suceder para que llegara el día venidero. También, como vemos, había muchas personas que habían optado por el ocio, por la pereza, por la vagancia. Y pues Pablo le ordena a los tesalonicenses a que se aparten a estas personas que están viviendo desordenadamente y los exhorta a seguir su ejemplo. Pablo era una persona extremadamente trabajadora y ese es el ejemplo que él le quería dar a la iglesia en Tesalónica, y es el ejemplo que tenemos que seguir todos nosotros. Nunca cansarnos de hacer el bien. Ese es el mensaje que dice Pablo en su carta, y obviamente nunca debemos cansarnos de trabajar para ganarnos nuestro propio pan. Pablo hace referencia a su propio ejemplo. Él nunca fue ocioso, nunca dejó de trabajar. Él trabajaba arduamente tanto en la iglesia
como afuera de la iglesia. No sé si ustedes saben, pero Pablo era un comerciante de carpas. Entonces, él muchas veces no era una carga para la iglesia, aunque muchas veces no era que fuera una carga. Él no recibía compensación muchas veces por su trabajo en la iglesia, porque él trabajaba por fuera, pero al mismo tiempo, como él lo dice, no era que él no se lo mereciera, porque obviamente todas las personas que trabajan en la iglesia tienen que ser compensadas. Él hace aclaraciones, por ejemplo, en la misma Tesalónica, él recibió ayuda económica en muchas oportunidades desde la iglesia de Filipos, y por ejemplo, cuando iba para España, él pidió ayuda precisamente para financiarle su viaje a España. Bueno, volviendo al tema de la escatología entusiasta o sobreentusiasta. Como vemos y como les estaba comentando, este problema ha existido desde el principio de la iglesia y sigue lamentablemente ocurriendo hoy. En la historia han habido muchos ejemplos donde en la iglesia y fuera de la iglesia las personas han malinterpretado las profecías del fin del mundo o del fin de este siglo, porque no es el fin del mundo. Por ejemplo, en el siglo XIX ocurrió que muchas personas en masa vendieron sus hogares, vendieron sus propiedades, dejaron de trabajar otra vez porque estaban esperando el regreso del Señor. Esto fue un gran fenómeno que ocurrió aquí en Estados Unidos y obviamente pues no pasó nada, ¿no? Más reciente, en el siglo XX, en el siglo XXI, hemos visto lamentablemente personas en las iglesias, algunos líderes religiosos, que han tomado el tema del regreso de Cristo para manipular a las personas e inclusive han llegado a decir que ya saben cuándo Cristo regresa. Sabemos perfectamente que esto es antibíblico, porque el mismo Jesús nos lo aclaró. Nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre que está en el cielo. Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos claro. Muchas personas, también afuera de la iglesia, han manipulado y han inventado teorías sobre el fin del mundo. Por ejemplo, la más reciente que yo me acuerde fue el Apocalipsis Maya, el cual debería de haber ocurrido el 21 de diciembre del 2012, ¿no? Como sabe, pues nada pasó. Entonces, este es el contexto para el sermón de hoy. El sermón de hoy tiene un nombre que se llama el ya, pero todavía no. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un concepto teológico. Como sabemos, como acabamos de ver, la escatología sobreentusiasta causó todos estos problemas. Muchos cuestionamientos, mucha confusión. Los creyentes en Tesalónica, que estaban recibiendo toda esta desinformación, naturalmente estaban preguntando, bueno, del fin del mundo, del fin de los tiempos venideros, ¿cuánto está ya aquí y cuánto todavía no falta? Porque había mucha confusión. Buscaban una respuesta a este gran interrogante. Muchos tomaron estas posiciones extremas que vemos. Entonces, este tema, este concepto teológico del ya, pero todavía no, trata este problema. De entender de que en el reino de Dios han ocurrido ya muchas cosas en el pasado y están ocurriendo muchas cosas en el presente y todavía faltan, por supuesto, muchas cosas por ocurrir en la consumación de los tiempos. Todo esto en respecto al regreso de Cristo y a la salvación en general. La historia desde el punto de vista del reino de Dios se divide en dos partes, en dos eras, el presente siglo y el siglo venidero. Desde que Cristo vino por primera vez, entramos al presente siglo. Estamos viviendo en el presente siglo en este momento. Y entraremos en la consumación del siglo venidero a su regreso por segunda vez. En la primera venida de nuestro Mesías,
hay aspectos del siglo venidero, esto es importante poner atención porque hay aspectos del siglo venidero, del futuro, que se sobreponen o traslapan con el presente siglo. Por eso es que hay confusión a veces en este tema. Es como que algunas de las cosas de la era venidera ya se han inaugurado, con la primera venida de Cristo. Pero aún no se ha alcanzado la consumación. Por ejemplo, el reino de Dios ya es una realidad desde la llegada de Cristo. Como vemos en Lucas 17, 20 a 21, dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya había ocurrido desde ese entonces. De la misma manera, cuando Jesús resucitó y Dios lo puso a reinar sobre toda autoridad, poder y dominio, tal como lo encontramos en Efesios 1, del 20 al 21, donde dice: lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces queda bien claro que el reino de Dios ya existe. Sin embargo, pues hay partes del reino de Dios que todavía no se han consumado. Ese es el ya, pero todavía no. Entonces, este concepto teológico establece esa distinción entre los elementos de las predicciones de los tiempos venideros, comparándolas con las que ya han sido cumplidas, pero también con las que se sobreponen o traslapan por las que se van a cumplir en el futuro. El reino de Dios vemos que tiene pasado, presente y futuro. El Señor ya reina desde el pasado, reina en la era presente y obviamente reinará plenamente y totalmente en el nuevo mundo por venir. Por lo tanto, cada una de estas eras son iguales de importantes, pues si Dios no las hubiera hecho, el pasado o el presente no los hubiera hecho, el futuro no vendría. Por lo tanto, tenemos que dar igual de importancia a todas las eras del reino de Dios. Otra cosa importante que empezó desde el principio de los siglos y que todavía no ha terminado es el reino del mal. El reino del mal todavía está en el mundo, todavía está aquí. Esto se llama teológicamente el misterio de la iniquidad. Siempre desde un principio ha habido una tensión entre el reino de Dios y el reino del mal. Existe una lucha constante en la iglesia, en el mundo, en nuestras vidas, un combate constante, porque todavía no vemos la plenitud del reino de Dios, no vemos la justicia, y vemos que el reino del mal sigue en este momento reinando, y se va a empeorar en algún punto, lamentablemente. Por eso es que Jesús nos exhorta cuando nos enseñó cómo orar. El Padre nuestro, Él nos exhorta a que véngase tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es importante. Ahora, otro punto de vista de este concepto teológico del ya, pero todavía no, es mirarlo como hay otras cosas como por ejemplo la salvación y la condenación de la humanidad. Son realidades que ya ocurrieron y al mismo tiempo son parte del futuro. Son parte del pasado, son las que se traslapan. Porque Jesús dijo que tanto los salvos, que ya son salvos desde un principio, como los no salvos, también van a experimentar la salvación y la condenación en su regreso a la tierra.
vemos que los grandes eventos de la muerte y resurrección de Cristo y sus efectos empezaron desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, pero sus efectos no se completarán y consumarán sino a su segundo regreso. Por ejemplo, otro tema es la resurrección. La resurrección ya ocurrió. La resurrección, obviamente, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y Él resucitó. Él venció la muerte. Él hizo la primera resurrección. Sin embargo, falta la resurrección de los creyentes. Es otra parte que también se traslapa. Falta que los creyentes salvos que han muerto sean resucitados el día del Señor. Falta que una vez pase esto, obviamente vendrá la glorificación, que es cuando los cuerpos tendrán una vida perdurable y será la victoria final sobre la muerte. Esto pasará en el futuro, pero ya empezó también el concepto de la resurrección. También obviamente hay, así como el reino del mal todavía no se ha ido, tenemos la realidad de que el mundo caído todavía existe. Todavía hay dolor, hay tristeza, hay hambre, hay injusticias, hay enfermedades, hay guerras, y todo esto está prometido en el Apocalipsis, que en el reino de la era venidera terminarán. El anticristo, otro ejemplo de un fenómeno o una realidad que ya empezó también. Desde el principio de los siglos han habido muchos tipos de anticristos, que son líderes políticos que han aparecido alrededor de la historia, como hablamos el domingo pasado de Antíocos Epífanes, que era un rey griego en la época de Alejandro Magno, y así en la época de los Macabeos, que tipificaba perfectamente el anticristo. Aparte de él, Pablo hace la referencia a los emperadores romanos de su época. Todos eran tipos del anticristo. Sin embargo, y después de esa historia han habido líderes mundiales que el perfil muestra que son tipos de anticristo. Están enfilados a lo que va a ser el hombre del pecado, el hijo de la perdición, que es el anticristo final, el que se opone a todo lo que sea Dios, pero no ha llegado, ni había llegado en ese momento, ni ha llegado todavía, no sabemos. Entonces, estos son conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta acerca de cómo se traslapan algunas realidades en el ya, pero todavía no, en la historia de la iglesia y en la historia de la salvación. Ahora, a nivel personal, ahora vamos a ver el ya, pero todavía no, en el proceso de nuestra salvación. La salvación tiene, según la Biblia, un orden. El proceso de salvación de los creyentes tiene un orden. Para Dios no existe el tiempo lineal como lo existe para nosotros. Él no tiene ni pasado ni futuro, siempre está en el presente. Pero para nuestro punto de vista sí existe el pasado, el presente y el futuro. Vemos como el ya, pero todavía no, está en todas las fases de la salvación, en todo lo que Dios ha hecho desde un principio para salvarnos a nosotros individualmente. Por ejemplo, y es importante que reafirmar que de nada de esto tenemos control nosotros. Todo esto lo tiene control Dios. Porque como sabemos, nosotros los humanos estamos completamente incapacitados para nuestra salvación. Eso es un fundamento del Evangelio. Estamos, por nuestra naturaleza pecaminosa y depravada, son palabras muy fuertes, pero es la realidad, que no podemos cumplir, lamentablemente, la santa voluntad de Dios. Entonces ahora quiero mirar a Romanos 8:30, donde habla precisamente del proceso de la salvación. Y lo dice así: a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el proceso de la salvación que hace Dios en la vida de los creyentes. Volvemos a lo mismo, tiene pasado, presente y futuro. Parte del ya y parte del todavía no. Lo que ya ocurrió, obviamente, en este proceso es la predestinación, por ejemplo. Pablo les enfatiza a los creyentes en Tesalónica que Dios los había escogido desde el principio para la salvación. Así como en otras partes de la Biblia, sale lo mismo en general para todos los creyentes. O sea que eso es parte del ya ocurrió, ya desde el principio de los siglos, desde antes de que hubiéramos nacido, ya estábamos predestinados para la salvación. Esta elección evidentemente la hizo Dios, no la hicimos nosotros. Él lo hizo por su infinita gracia y misericordia, porque no nos la merecemos, nadie nos la merece. Y esta elección, como sabemos, en la teología se llama la predestinación. Otra parte que habla aquí es el llamado. También está en Romanos 8:30. El llamado es otra parte que ya ocurrió en la salvación de los humanos, de los creyentes. En Tesalónica, por medio de la evangelización que hizo Pablo, se hizo el llamado. Fue el llamado eficaz o irresistible a los miembros de la iglesia de Tesalónica, en el cual a los que ya había predestinado los llamó, y nadie tenía ninguna opción de no atender al llamado, porque es un llamado irresistible. También se llama como la gracia irresistible. El Espíritu Santo llama o atrae a aquellos pecadores que han sido elegidos por Dios, y el Espíritu Santo les da la fe para que crean en Jesucristo a todos los que el Padre escogió y predestinó. Nadie puede resistirse a este llamado, como digo. Y esto evidentemente no solamente aplica para Tesalónica. Esto es una realidad que le aplica a toda la iglesia de todos los siglos. Otra parte del ya es la justificación. Dios, como ustedes saben, es completamente santo, completamente puro. Él nos quiere salvar. Él quiere redimirnos. Pero no lo puede hacer al menos de que estemos sin mancha ante Él. Como Cristo. Por lo tanto, Él proveyó la solución a este dilema. Evidentemente, esto es por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor en la cruz. Por medio de la obediencia de Cristo, por medio de su muerte en lugar nuestro, los pecadores, y obviamente por medio de su resurrección, Dios hizo la justificación. Ese es el término legal en el cual una persona que ha cometido un delito es justificado. Se pagó ese delito. Cristo lo pagó por nosotros. Lo hizo en Tesalónica, lo ha hecho para todos los miembros de la iglesia. Y eso es algo que ya ocurrió, es parte del ya. Es la parte que quiero enfatizar. Este concepto teológico está completamente alineado en el proceso de la salvación. Sabemos que esto es un regalo que Dios nos dio, la salvación. Ninguno nos la merecemos, ninguno podemos llegar a lo que Dios exige, solamente porque estamos revestidos de Cristo, porque Él pagó nuestros pecados, porque a Él le costó todo. Para nosotros fue un regalo, para Cristo y para Dios fue un precio inimaginable. Sin embargo, Él por su misericordia y por su gracia y su amor lo pagó. Otra parte es la santificación, parte del ya está ocurriendo en la vida de todos nosotros, los creyentes. La fase de la santificación es el momento después de que hemos sido justificados por la fe en el sacrificio de Cristo y aceptamos que solo Cristo es nuestro Salvador. Entonces entramos en el proceso de santificación, en el cual el Espíritu Santo
nos va poco a poco moldeando, nos va cambiando y transformando en lo que Él quiere que seamos. Es la perseverancia, es el trabajo que hace el Espíritu Santo hasta el día final de nuestras vidas o hasta el momento que regrese Jesús por segunda vez. Ahí termina. Ahora vamos a ver el ya, pero todavía no, en el futuro. Y esto es la glorificación. La segunda manera en que Pablo obviamente le llamó la atención a este problema que estaba ocurriendo en Tesalónica era acerca de la glorificación eterna, de lo que iba a ocurrir, pues él dice, ¿no?, en la carta que Jesús va a venir y ustedes lo van a ver glorificado. Evidentemente esto es lo que no ha ocurrido, ni había ocurrido en ese momento, ni ha ocurrido todavía. Sabemos que la glorificación es la culminación de la salvación, del proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es la liberación final de la ira divina de Dios contra nosotros por ser pecadores, de la cual nos salvamos por medio de la justificación, y al mismo tiempo es la total redención tanto de la humanidad como de la creación. Y esto ocurrirá en el día del Señor, cuando Él venga por segunda vez. Todos los cuerpos de los creyentes que estén salvos y que estén muertos resucitarán y se juntarán en cuerpo y alma con los creyentes que estén vivos en ese momento junto a Cristo. Pablo nos dice que experimentaremos una transformación radical y completa a un estado inimaginable, lleno de honor y gloria, y reinaremos junto con Cristo en los cielos nuevos y la tierra nueva. Esa es la glorificación. Obviamente, los cuerpos van a estar libres de las consecuencias del pecado, tales como las enfermedades, el dolor, las lágrimas, todo lo que ocurre lamentablemente en el mundo va a terminar de ocurrir. Y bueno, una tercera manera en la que Pablo buscó corregir este problema de la escatología sobreentusiasta en Tesalónica fue, volviendo al tema del todavía no, fue la descripción de todos los sucesos que tienen que ocurrir antes de que regrese Jesús a la tierra por segunda vez. Como sabemos, había mucha confusión por la desinformación. Muchos creyentes se sentían engañados y defraudados. Creían que Cristo ya había venido, otros creían que estaba a punto de llegar. Y Pablo les recordó que todo esto tenía que ocurrir después de que ocurrieran algunos eventos importantísimos, los cuales ya los tratamos el domingo pasado. Entonces, pues, voy a hablar superficialmente que yo sé que ya lo repasamos. La apostasía generalizada no había llegado a la tierra en ese momento, en el mundo, y obviamente la revelación del anticristo y el fin del misterio de la iniquidad no habían ocurrido. Esos son eventos importantísimos y claves que Pablo les dijo a los tesalonicenses que tenían que ocurrir antes de que llegara Cristo. Entonces, obviamente, pues, teniendo todo esto en cuenta, siempre tenemos que tener mucho cuidado en la aplicación de todo este tema que estamos tratando, en nunca perder de vista que el glorioso regreso de Cristo a la tierra es súper importante y es fundamental, obviamente, para nuestras vidas, porque es la culminación de todo lo que Dios ha hecho desde el principio de los siglos y lo que está haciendo en este momento en nuestras vidas. Es el final de los siglos, pero así como Pablo le recordó a los tesalonicenses que hay que tener paciencia en esperar el regreso de Cristo, también hay que
desconcentrarse de de sus vidas presentes y de lo que Dios ya ha hecho en el pasado, y no darle un sobrepeso solamente al futuro. Es importante tener esto en cuenta para no caer en problemas, como vemos que ocurrió en Tesalónica. El trabajo que hizo el Espíritu Santo en la vida de los creyentes en Tesalónica también lo continúa haciendo en nuestras vidas, como sabemos, en la santificación, y lo perfeccionará hasta el día del Señor. Sabemos que Dios no quiere que suframos su ira, y por eso nos dio el sacrificio y la resurrección de Cristo, la redención. Entonces, básicamente la aplicación, el mensaje, lo que podemos tener en cuenta después de haber escuchado hoy es eso, que esta teología, esta escatología de Pablo nos habla hoy de la misma manera que le habló a los tesalonicenses, que debemos permanecer fieles y santos esperando el regreso de nuestro Señor en la plenitud de los tiempos venideros. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer la bendición final. Por favor, se ponen de pie. La bendición final también la encontramos en la misma carta de Tesalonicenses, en el capítulo 3, y dice de la siguiente manera: que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares, y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.